de los próximos programas que vamos a estar haciendo en vivo. Vámonos a Géminis. ¿Cómo están los parlantes Géminis del zodiaco? Bueno, a partir de hoy, lunes 20 hasta el domingo 26, tal parece, mis estimados Géminis, que la vida también les va a dar un break. Entonces, si eres de signo Géminis, ascendente en Géminis, lunas geminianas, la vida les da un break. Urano se va esta semana de Géminis. No se va a ir del todo, está en una fase de retrogradación, va a entrar a Tauro, va a hacer algo por ahí que tiene pendiente con Tauro y hasta el otro año vuelve Urano con mucha fuerza al signo parlante del zodiaco, a los grandes comunicadores. Tal parece que una persona de signo Géminis, Sol, ascendentes o lunas, pues parte de su misión es venir a enseñar, aprender también y a manejarse mucho con las situaciones de creencias y demás. Esta es una semana que si eres Géminis, pues la vida te está invitando a tres cosas importantes: a sentir, a desear, ¿no? Sentir por la luna en la casa 5 que te corresponde ahí a Géminis. El sol que te dice aprende a brillar también desde el conocimiento o desde tu forma de pensar. Y Venus que está en la casa 5 anunciando nuevas relaciones, nuevos vínculos y también, ¿por qué no decirlo? Nuevos babies. Y cuando digo nuevos babies o baby on board, no me estoy refiriendo únicamente al tema de parir un hijo, sino las ideas. Recuerden que las ideas para ustedes, Géminis, se convierten como hijos. ¿Cuál es esa idea que valdría la pena fecundar? ¿Cuál es esa idea que pudieras abrazarla esta semana como un hijo? Eso es lo que Venus en la casa 5 da la dulzura y la sutileza para poder trabajar temas armónicos muy auténticos acerca de ustedes o que pueda salir de ustedes. Si Urano ya estuvo los últimos meses en los primeros grados de su signo y ahora está retrogradando a Tauro, eso significa que ya les marcó el título de lo que va a ser el próximo libro o el título de lo que va a ser el próximo proyecto que ustedes deben realizar en la vida. Ahora con el Sol, con la Luna y con Venus en la casa 5, que es la casa donde nosotros nos embarazamos, o la casa de los hijos, donde nosotros tenemos hijos, ¿cómo poderle dar vida a esos proyectos que tienes, Géminis? Es una excelente semana. Y por si fuera poco, la conjunción que estamos teniendo el día de hoy, lunes 20 de octubre, acerca de su planeta regente, que en este caso es Mercurio, formando una conjunción perfecta con Marte en la casa 6. Eso tiene nombre propio: iniciar un proyecto que todavía ustedes no habían podido hacer o empezar con algo nuevo en sus vidas que les dé más alegría, que los conecte más con su forma de pensar, con sus ideales, ¿por qué no decirlo?, psicológicos, la filosofía de vida que ustedes han venido defendiendo. Si se fijan, ahí es donde Plutón en la casa 9, a través de los cambios o los dogmas, también les está pidiendo que esta semana se ocupen de eso. Personas nuevas que llegan a nuestra vida, a veces creemos que siempre están llegando personas nuevas, pero no siempre es así. A veces cuando hay una luna nueva en el signo de las personas o en el signo de las alianzas en Libra, para la casa 5 también dice a Géminis, hay que mirar cuál es el círculo con el que ustedes se rodean, hay que mirar cuáles son las personas que están sirviendo de espejo. ¿Sí? Los demás nos sirven de espejo, los demás son personas que logran espejearnos a nosotros. ¿Con quién te sientes muy cercano y con quién te sientes muy lejano? Recuerden, Géminis, que ustedes no son un signo de extremos, pero sí son un signo muy mutable a través de las relaciones. Entonces pueden analizar y medir muy bien esta persona que está representando en mi vida y esta persona que me viene a enseñar. Ustedes son el signo que todo el tiempo están aprendiendo algo. Que hoy, lunes 20 de octubre hasta el domingo 26 de octubre, tengan algo esta semana que resuene en sus vidas como filosofía y lo puedan integrar dentro de sus creencias para tener mejores emociones. Es lo que está pidiendo la luna nueva también en la casa 5. Aprender a soñar, sí, pero con los pies en la tierra. Esto está, por una parte, muy atractivo y por otra parte, muy retador. Recuerden que el título de esta semana con Neptuno retrógrado es ¿de qué me ilusiono y de qué me voy a desilusionar? Porque esto sí va marcando la pauta o las diferencias de una cosa u otra. ¿Cuáles son los Géminis? Yo siento que en TikTok hay más Géminis de lo normal. Cada vez en los horóscopos los lunes hay más personas Géminis, o es donde más opinan los Géminis acá en TikTok. A menos que en YouTube también de ascendentes, soles o lunas Géminis, dice Lorena que es Géminis.
Gracias, Javier, desde TikTok. Yo soy una Géminis. Muy bien, un abrazo para Nuria. Nuria dice que es Géminis. Hola, escuchando atentamente. Yo también soy Géminis. Dice compartiendo que también hay Géminis. Yo es lo que he visto cuando digo Géminis todos los lunes, veo que opinan más de TikTok. Entonces me da la leve sensación de que hay más Géminis en TikTok. No, Javier, yo soy Piscis, dicen por acá. Cintia, desde TikTok, Géminis, acá Géminis. Ascendente, Géminis ascendente, dice Aliana. Géminis presente, dice por acá Paola también. Instagram hoy nadie opina. Yo creo que es que no tengo señal en Instagram. Hoy en Instagram nadie opina. Pero bueno, sigamos entonces con cáncer.